La mayor parte de la belleza y la felicidad del teatro es la comunión con el público. El público acude a ver el espectáculo dispuesto a responder como una unidad comunal. Vienen dispuestos y expectantes a ser sorprendidos y encantados. Yo terminaba mis estudios de arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático y justamente en ese verano estaban haciendo pruebas para seleccionar a gente para este montaje y nada, pues me presenté a las pruebas, estaban buscando una actriz pequeñita con rasgos así infantiles porque era para hacer una niña y bueno, y tuve la suerte de encajar en el papel y me cogieron. La obra estaba ya bastante consolidada y lo importante es que dio oportunidad a actores y actrices jóvenes, es decir, que la gente que hicimos aquella pieza en aquel momento pues estábamos empezando y no había televisión y por tanto... Fue una alegría tremenda de... No había, éramos claro, nosotros claro. Que desde un punto de vista profesional era... Imagínate, terminar los estudios y de repente decir ¡buf! Trabajaba con manipulación, que nosotros llamábamos de teatro negro. Sí, cámara negra. Cámara negra, entonces era un trabajo muy bonito que yo no había hecho. Y con marionetas también, con muñecos. Y era eso, y era básicamente un poco trabajar manipulando los objetos que, bueno, ella se encontraba en el desván. Exacto. Trabajar con materiales, incluso con una paloma viva en el propio espectáculo, que había que sacarla de una caja, lanzarla, no sé, fue una experiencia muy enriquecedora. Anteriormente la sala existía como sala de exhibición, pero luego lo que la Diputación intentó, que era el proyecto que comentaba Hortensia, era dedicar una sala específica para público infantil, que fue una novedad dentro del Estado español y el resultado y su trayectoria sí lo avalan, que fue una buena idea. Vale, pues este es el pequeño libreto, carpetita, que se le entregaba a cada uno de los niños que iban al Centro Escalante, ¿vale?, a ver la obra de teatro. Entonces se abría y, bueno, está un poco amarillo porque han pasado muchísimos años desde entonces, ¿vale?, pero era como la presentación de lo que era la Sala Escalante, que en un principio se iba a llamar Teatro de los Sueños, pero al final se determinó que se quedaba con el nombre de Sala Escalante. Pues nada, yo iba al Teatro Escalante con las excursiones del colegio, yo estudié en el CEU San Pablo y la verdad es que en todos los cursos íbamos a distintas obras, dependiendo también del tipo de obra que era, para qué tipo de público era, pues veíamos un tipo de obras u otras. Yo tengo un restaurante aquí al lado del Teatro Escalante, llevo 10 años y entonces he conocido a mucha gente que ha pasado por aquí. Había noches que los niños dormían en el teatro con sacos de dormir, yo les llevaba la cenita y pasaban ahí la noche, buscaban al fantasma de la ópera y hacían cosas de esas así súper interesantes. Antes yo era profesor, maestro de un colegio de niños de primaria y secundaria y veníamos todos los años un par de veces a unas obras de teatro que representaban en este teatro, muy bonitas. Si no t'agrada el teatre... Al contrari, precisament perquè adoro el teatre no puc aguantar esta... Parlem en propietat, esta merda d'obra d'actor i de decorat. Bé, doncs la meva relació amb el Teatre Escalante, com la de la majoria de professionals valencians, ve des de fa molt de temps, perquè, bueno, diguem-ne que totes les companyies i tots els professionals del teatre que vam arrencar pels anys 80, clar, hem tingut com una vida paral·lela, no?, amb el Teatre Escalante. El Teatre Escalante és una experiència única a la ciutat de València i sobretot a l'estat espanyol perquè és l'únic centre que es dedica a la producció d'espectacles infantils i juvenils. És com un centre d'arts escèniques que, a banda d'oferir espectacles de teatre, té una escola de teatre també.
Què ha passat? Pues, vam tindre una sorpresa desagradable a principis d'octubre, i és que no res, van caure com un parell de pedretes al pati de butaques i no res, pensaven que era una cosa sense importància. Vam telefonar a l'arquitecte, va vindre, va fer una inspecció i va dir que tenia dubtes en la coberta, exclusivament en la coberta del teatre, perquè havien hagut filtracions d'aigua i les goteres havien pogut produir algun dany en les bigues. Nosaltres el que volíem era fer una sèrie d'obres de manteniment i sobretot que volíem fer una accessibilitat i aleshores cridàrem a l'arquitecte i mai se podríem esperar que d'eixa visita finalment es ficaren damunt de la taula, d'esta taula concretament, un informe en el que deia que tenien que tancar l'Escalante. Va ser molt dur perquè nosaltres en aquests moments estem a 15 dies de l'estrena de la producció de Les aventures de T-Sawyer. Jo recordo parlant amb l'arquitecte intentant veure possibilitats i evidentment l'informe era lo suficientment contundent com per a saber que no podien continuar en la porta oberta, que feia falta que se feien les obres. L'art del teatre, que era lo habitual fins ara, ens ha obligat a buscar un teatre alternatiu on poguérem donar-li continuïtat a tota la temporada, que per a mi era l'objectiu fonamental, era garantir que tota la temporada, tal com s'havia programat, la podien continuar, clar. Finalment vam poder arribar, afortunadament, a un acord amb l'Ajuntament de València per a compartir el TEM, el Teatre Musical, que és propietat de l'Ajuntament, i hem firmat un conveni per a poder fer allí la temporada. I després han hagut algunes coses puntuals que hem fet en altres espais. Escalante lleva más de 30 años haciendo un trabajo con los escolares, con el público infantil muy importante para la ciudad, muy importante para el tejido social y cultural, y el tenerlos aquí para nosotros siempre es un punto a favor, porque además vienen más espectadores al teatro, también gente que quizás no vendría nunca al Cabañal, a lo mejor por el enclave, por la ubicación, están acostumbrados a estar en el centro, en el barrio del Carmen, acuden aquí, vienen aquí y siempre el tener un espacio vivo, dinamizado y con gente es a lo que aspiramos, ¿no? en cualquier espacio cultural. Així és com els grumets i els bons bribons s'han de comportar. De esta función, Las aventuras de T-Sawyer, que se nos va a quedar siempre en nuestra memoria porque la montamos y se concibió para hacerla en la Sala Escalante, en la calle Landerer, y a una semana del estreno oficial tuvimos la desgracia de recibir un informe del arquitecto en que teníamos unos graves problemas en la estructura. Nos tocó corriendo desmontarla y nos la llevamos al TEM, al Teatro Musical en el Cabañal. Ahí estuvimos durante 2 meses y ahora esta semana del mes de marzo estamos aquí en la Martín y Soler, en el Palau de les Arts. Esta función cuenta las aventuras de T-Sawyer. T-Sawyer porque no es Thomas Sawyer, sino Thomas a Sawyer. Y entonces nos habla un poco de que estamos también un poco hartos de que siempre los héroes siempre sean los chicos. Entonces nuestra heroína, interpretada por Neus Alborch, pues nos cuenta que también es bueno divertirse, también es bueno criar sapos, también es bueno de vez en cuando decir alguna palabrota, tipo merda, ¿no? Y entonces que no todo tiene que ser como está establecido, que hay otro mundo diferente al que nos hemos visto o que nos están enseñando. A ver, el Centro Teatral Escalante es mucho más que un edificio, ¿no? Es verdad que hay un sitio que tú lo ubicas, que es el Teatro Escalante, que no es propiedad de la Diputación, está alquilado, pero a mí me gusta siempre defender que el Centro Teatral Escalante es mucho más que un espacio, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Vámonos.
Tenemos 4 grupos, 2 de mujeres y 2 de gente, chavales jóvenes con diversidad funcional. Luego de lo que es la escoleta, que llamamos, tenemos muchos más grupos. Hay gente que empieza a los 5 años, hay de 5 a 7 años, de 8 a 9, hasta los 18, pues hay 5 o 6 grupos más. Luego, aparte, hay previstos ahora también cursos para actores profesionales. ¿Cómo que no? Ay, yo no tengo ni ganas ni ganas. Al llegar nos encontramos con unas aulas vacías que había que llenar y parte de alumnos heredados, y sobre todo el reto más grande ha sido poner en marcha todos esos cursos nuevos que hasta ahora no se hacían en la Escuela de Teatro Escalante y que ahora pues nos hemos lanzado a hacerlas a instancias, lógicamente, de Diputación. La trayectoria durante la escuela, la verdad es que también ha sido dura, porque hemos tenido profesores muy duros, muy exigentes, pero este año la verdad es que la calidad como formación ha mejorado un montón. Hemos tenido nuevas asignaturas, nuevos profesores y la verdad es que estoy muy contenta. ¡No me matéis, por favor! ¡Cantaré las grietas infernales esas! Lo siento, chicos. ¡Felipe! Entusiasmo, con una palabra, lo se definiría con entusiasmo. Normalmente la gente que viene a estudiar aquí viene con entusiasmo, con ilusión, con ganas, con energía, y sobre todo poco a poco se van dando cuenta que a lo mejor esto del teatro no es como yo solo quiero ser actor y estudio esto, no, se dan cuenta que para sus actividades, su vida normal, el día a día les vale. Mis compañeros, pues mira, son prácticamente mi familia, la verdad. Mis compañeros son ya muchos años compartiendo muchas horas con ellos y momentos muy intensos, entonces es prácticamente como mis hermanos, o sea, tenemos una confianza y una complicidad muy buena. ¡Valentina! Apaga las luces. Creo que es muy importante por mantener los valores culturales, tanto de idioma como del sello ese de calidad un poquito que tiene Escalante. Quin xiquet o quina xiqueta del País Valencià no l'han dut alguna vegada a l'Escalante. Jo crec que el projecte en absolut està en qüestió. El que hem de trobar és un espai, o el nostre espai, arreglar-lo tan pronte com puguem. Mentre jo siga la diputada de teatres és que el Centre de Teatre Escalante continuarà. Porque yo creo que hay todavía muchos colegios, muchos institutos, muchos centros educativos para poder ofrecerles el material educativo a través del teatro. Al final del todo vale la pena el esfuerzo que hacemos por la respuesta del público, de los chavales, de los profesores, y aunque sea yéndonos cada semana a un teatro, nosotros vamos a seguir trabajando porque nos encanta nuestro trabajo. Té com una càrrega afectiva, no? És com aquesta primera abraçada, no? en el terreny teatral. ¿Cómo definiría el teatro? Pues como mi forma de vida, lo que quiero que sea mi forma de vida, la verdad, y por lo que quiero luchar.